Mateo 25 tiene tres relatos muy interesantes. Jesucristo en esos tres relatos o parábolas, o esos tres relatos están anclados en el contexto del tiempo del fin. Es decir, en los momentos previos, en los tiempos previos, antes que Jesús venga en su segunda venida. Ustedes deben recordar, seguramente lo saben, de que cuando la Biblia habla de el fin del mundo, lo que está hablando es de la segunda venida de Cristo. Es decir, la segunda venida de Cristo, un día podemos estudiar este tema, de alguna manera marca el fin de este mundo tal como lo conocemos, para luego del milenio Dios volver a crear una tierra nueva y cielos nuevos, como dice, por ejemplo, Apocalipsis 21. Bien, entonces, los relatos de Mateo 25, relatos que dijo el propio Jesús, están anclados en ese contexto, en los momentos previos de la segunda venida de Cristo o del fin del mundo, ¿sí? Perdón. Nos encontramos con tres ahí, con tres relatos. El relato del siervo infiel, es decir, de aquel que su Señor, que Jesucristo, se va, lo deja a cargo, ¿sí? Le da responsabilidades en su propiedad, en su reino, digamos, y debido a la aparente demora, ¿sí? del Señor, que representa a Jesucristo, el siervo, justamente el título es el siervo infiel, porque el siervo no es fiel con las responsabilidades que el Señor le da. Y bueno, entonces cuando llega el Señor, en un momento que él no lo esperaba, porque él había dejado de prepararse, entonces él cosecha lamentablemente las consecuencias de sus malas decisiones. Igual tenemos en la misma línea el segundo relato, que es la parábola de las 10 vírgenes. No me voy a detener, es un relato precioso, pero va en esa misma línea, ¿verdad? De algunas doncellas que no se prepararon para la venida, ¿sí? Del esposo o del novio, ¿sí? Y cosechan las amargas consecuencias de tomar malas decisiones. Malas decisiones en cuanto a su relación con Dios y su salvación. Y me voy a detener en el tercer relato, que es el juicio a las naciones. Por lo menos ese es el subtítulo que los traductores les han puesto en la mayoría de las versiones, ¿no? Más o menos ese es el tema. El juicio a las naciones. Voy a leer el texto. El texto se encuentra en Mateo 25, del 31 del 31 al 45. No lo voy a leer todo, sí, pero lo que sí voy a hacer es resaltar algunos textos, ¿sí? Resaltar algunos textos. Por ejemplo, comienza diciendo el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre, que no es otro que Jesucristo, él se llamaba así, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y todas las naciones serán reunidas ante él, es decir, todo el mundo. Entonces él apartará los unos de los otros. Como, y acá hace una comparación, el pastor separa a las ovejas o los corderos, dicen otras versiones, de los cabritos, ¿sí? Los mendocinos diríamos los chivitos, ¿sí? Las cabritas. Y el versículo 33 dice, pondrá a las ovejas o los corderos a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey, Jesucristo, que vino, el Hijo del Hombre, que vino en su gloria, en su segunda venida, dirá a los de su derecha, es decir, a los corderos, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Y acá da la razón de por qué estos corderos o aquellos que son simbolizados por los corderos van a heredar el reino de los cielos preparado desde la fundación del mundo. Esto ya nos da una idea de que la salvación no fue un acto de emergencia de Dios, el plan de salvación, sino que fue preparado desde antes que el mundo existiese, ¿no? Bueno, un tema apasionante que lo podemos ver otros días. Dice, ¿por qué heredarán el reino de mi Padre, el reino de los cielos? Versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces, los justos, ahora los corderos, ¿sí? Son llamados las personas simbolizadas por los corderos que son separados a la derecha, ahora se los llama justos en el versículo 37. Entonces dice, los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber?
¿Y cuando te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, estoy en el versículo 40. De cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Y acá termina esta parte del relato, ¿no? Acá Dios nos enseña que nosotros servimos a Dios por medio de nuestro prójimo. Cuando vos respondés positivamente al llamado de Dios de servirle, porque lo mejor que nos puede pasar es servir a Dios, ¿sí? Y en lugar de servirnos, de servir a nuestros caprichos y pasiones, ¿no? Cuando vos aceptás positivamente el llamado de servir a Dios, nosotros servimos a Dios de manera indirecta, no sé si vale el término, porque servimos a Dios por medio de nuestro prójimo. Es como que yo no sirvo directamente a Dios, sino que lo hago por medio de mi prójimo. Y cuando estoy sirviendo a mi prójimo, cuando estoy sirviendo a los necesitados, y todos tenemos necesidades distintas, pero tenemos todos, entonces estoy sirviendo a Dios. Por cuanto lo hiciste por uno de estos más pequeños. La expresión acá tiene que ver con los más vulnerables, con los más débiles, con los más necesitados. Dice, en cuanto lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Dice, cuando vos le diste de beber al sediento y le diste abrigo al que no tenía y visitaste al que estaba en la cárcel, tarea que pocos hacen, ¿no? De paso, ¿no? Los animo a ir en esa dirección. Dice Jesucristo, me lo estás haciendo a mí. Ese servicio es hacia mí. Es increíble cómo Jesús se identifica con los más vulnerables. Y es por eso que los más vulnerables somos eh, el objeto de mayor cuidado de Dios. Solamente que por algunos motivos que, bueno, sería otro tema, no siempre lo vemos así. Pero realmente los más vulnerables, los que nos sentimos más dañados y lastimados y necesitados, somos el mayor objeto de cuidado de Dios, porque Jesucristo se identifica con ellos. Entonces, la segunda parte del relato es similar. Sencillamente ahí va a decir que va a hablar de los que son representados por las cabritas, los chivitos, ¿verdad? Dice, ellos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque justamente no hicieron lo anterior, no dieron de beber al sediento, no le dieron de comer al hambriento, no visitaron a la que estaba en la cárcel, a la que estaba enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá el mensaje es muy claro, es muy claro. Muchos toman esto para argumentar de que la salvación es por obras. Vos te salvás por las buenas acciones que haces. Obviamente, si tomás solo este texto, es la idea que te queda. Cuando nosotros queremos elaborar una doctrina o conocer una verdad bíblica, lo que hacemos es no tomar un texto aislado, sino ver todo lo que la Biblia dice sobre ese tema, por ejemplo, la salvación. Vamos a hacer un ejemplo que se relaciona con el texto que estoy dando hoy. El tema de la salvación. Si yo tengo que leer todo lo que la Biblia dice de tapa a tapa sobre la salvación, y ahí entonces voy construyendo esa verdad fundamental, ese principio, esa doctrina, ¿sí? Si tomo solo este texto, digo, bueno, la salvación es por obras. Pero si tomo otros textos como Romanos 3, Romanos 3, 26, 27, Romanos 5, Efesios 2, 8 y 9, muchísimos textos más, entendemos que la salvación es por fe, es decir, la salvación es por gracia, ese es un regalo que Dios me da. La obtengo por medio de la fe, creyendo que Dios me está dando ese regalo, aunque yo no lo pueda ver con mis ojos, ¿sí? Porque la fe tiene que ver con eso. Tiene que ver con creer en realidades que no puedo ver con mis ojos físicos, pero que existen. Pero que la gracia no solamente me salva de manera gratuita, ¿sí? Porque a mí no me costó nada, pero a Jesucristo le costó su vida, sino que también la gracia actúa en un proceso de transformación de mi vida, ¿sí? Y la consecuencia natural de ser salvado por gracia es llevarme, ¿sí?, a las buenas acciones. Esto lo va a demostrar muy claramente Santiago, ¿sí? Por eso yo siempre digo que las acciones, las buenas acciones, son el termómetro de la fe, ¿sí? El termómetro de lo que la gracia está haciendo en mi vida.
de la transformación que la gracia está haciendo en mi vida, ¿sí? El termómetro sirve para medir. Normalmente, por ejemplo, lo usamos los seres humanos para medir si tenemos fiebre o no, ¿verdad? Si es más de 36 grados y medio, tenemos fiebre, menos, bueno, también hay otros problemas, ¿no? Pero es para medir. Entonces, un termómetro es para medir, ¿sí? ¿Qué podemos medir ahora? La temperatura, vamos a decir así, las buenas acciones son el termómetro que mide la temperatura de mi vida espiritual, ¿sí? Si estoy sano o no, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque Santiago 2.18, ¿sí? En la carta que él escribe, dice, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, u otras versiones dicen por medio de mis obras. Así que este pasaje nos enseña que las obras, la vamos a decir así, las buenas acciones, ¿sí? Como leímos en Mateo 25, son el termómetro de la fe, es decir, es la manera de medir cómo está mi vida espiritual, si está sana o si no está sana, ¿sí? Es cierto que hay personas que no viven una vida de fe. Es cierto que hay personas que aparentemente no tienen una relación con Dios y que hacen cosas buenas. Yo he conocido muchísimas, sigo conociendo, y a veces hacen cosas buenas y hasta pareciera, ¿no? Así a simple vista, aún más buenas, aún acciones infinitamente superiores en bondad, ¿sí? Eh, a los cristianos en general. Es cierto que nosotros tenemos esa clara impresión, ¿sí? Y no tenemos nada en contra de eso. Sin embargo, en la vida cristiana, desde dentro del ámbito cristiano, las buenas acciones deben ser fruto de una relación viva y de fe con Dios, ¿sí? Si no fuese así, nosotros corremos el riesgo de dejarnos, de exaltarnos a nosotros mismos, de dejarnos la gloria, ¿sí? De esas buenas acciones para nosotros, en lugar de exaltar a Dios, que es quien genera toda buena obra. Porque, y esto lo dice muy bien, es muy claro Dios cuando lo dice en Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice, nosotros somos obra suya. La versión tradicional dice somos hechura de Dios. O sea, somos obras, somos creados por Dios, somos obra suya. Sigue diciendo, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Fíjense, somos creación de Dios y dice que somos creados en Cristo, o sea, por medio de Cristo, esto encaja perfectamente con Juan capítulo 1, para realizar las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros nos ocupáramos de ellas. O sea, las buenas obras que realizamos no es porque somos geniales, no es porque tenemos un corazón grande, no es porque... Sí es cierto que hay personas que están más predispuestas que otras a realizar buenas obras. Eso es infinitamente cierto y siempre será así. Pero las obras no las genero yo, las genera Dios de antemano y lo que pasa es que si yo estoy en sintonía con Dios, tengo una fe, una relación viva y de fe con Dios, yo entenderé, interpretaré, tendré el discernimiento para entender que se me está abriendo una oportunidad para realizar una buena acción que puede ser ínfima, ínfima. Los otros días salí y le ayudé a un hombre a empujar el auto para que arranque. Ínfima, pero para el hombre era un problema, porque hacía horas que estaba ahí y yo lo ayudé y arrancó el auto, ¿me entienden? ¿No? Obras de bien ínfimas como grandes obras de filantropía, de ayuda a la gente. Entonces, si yo estoy en sintonía con Dios, voy a discernir esas oportunidades y me voy a ocupar de esas buenas obras. Pero ¿quién las diseñó? Dios. ¿Quién las preparó de antemano? Dios. ¿Y quién puso en mí o quién quiere poner en mí la predisposición para eso? Dios. De hecho, este versículo me dice que el propósito de Dios, o uno de los propósitos de Dios para crearme, uno de los propósitos de Dios para crearme, fue para que me ocupe de estas obras, porque en el reino de Dios no hay lugar para gente que no quiere hacer nada. En el reino de Dios hay mucha ocupación. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades. Hay mucha gente necesitada. Y entonces siempre hay lugar para trabajar. Jesús nos presenta en este relato una verdad fundamental,
que nuestra fe debe manifestarse en obras concretas, repito, en obras concretas de amor y de servicio. No basta con decir que amamos a Dios. Eso está bueno, o sea, amar a Dios es la base, es la esencia de la religión. Pero ese amor debe reflejarse amando a nuestro prójimo, especialmente aquellos que son los más vulnerables, ¿sí? Y yo sé lo que pasa porque todos estamos tentados a, digamos, a argumentar lo mismo. Muchas veces nosotros ponemos excusas o aparentes razones para no ayudar, ¿sí? Para no ayudar. Una excusa es una mala razón, digamos. Una excusa es un argumento que yo estoy poniendo para zafar, ¿sí? De una responsabilidad que tengo, ¿sí? Que tenía que haber cumplido y que no quiero cumplir, o que tengo que cumplir y no quiero hacerlo. Pero Santiago 4:17 dice algo muy interesante. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y créanme que todos ustedes y yo podemos hacer algo bueno. Desde cocinar algo, desde una mirada, desde poner la oreja para escuchar a alguien. Tengo una psicóloga conocida que me dijo algo muy interesante, ¿sí? Conversando con ella, me dijo algo muy interesante. Y ella me dice, fíjense lo que me dice ella, ¿no? Dice, el 75% de las personas que vienen a mi consultorio y me consultan como profesional de la salud mental, no hace o no sigue las recomendaciones que yo le doy. ¿Sí? El 75% no. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué crees que no lo hace? ¿Y saben qué me dijo ella? Dice, ese 75%, que son muchos, solo pagan mis servicios para que yo los escuche. Necesitan ser escuchados, no tienen con quién hablar, vienen y le pagan, dice, me pagan a mí como psicóloga, como profesional de la salud mental, para que yo los escuche, pero no les interesa lo que yo les voy a sugerir. Ellos siguen con su vida tal como está, pero me pagan para que los escuche. Y yo pensé, ¿cuán fácil es escuchar a alguien? O sea, ¿cuánto nos cuesta? ¿Se dan cuenta que uno puede hacerle bien hasta de maneras extremadamente sencillas? Sencillas. Y el versículo dice, como lo dije recién, en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, nosotros tenemos que marcar una diferencia. A veces buscamos grandes obras, o a veces porque creemos que las buenas acciones son las grandes obras y no las pequeñas, y no me siento capaz de hacer grandes obras, no las hago. Pero siempre hay lugar para las buenas obras. Y termino con un relato que creo que no lo he compartido con ustedes, creo que no. Cuando trabajaba en cierto sector del conurbano en Buenos Aires, visitaba el penal número 40 de Lomas de Zamora, ¿sí? Ocasionalmente lo visitaba. Un día, una señora que tenía todo un ministerio, digamos, ahí ayudando a los internos del penal, me dice, vos tenés que visitar a Sergio, dentro del penal a Sergio. Yo voy a hacer, dice, cuando había horario de visita, había un Zoom, sí, un salón así, un Zoom, en donde nosotros, las personas recibían a sus visitas, ¿sí? Donde recibían a sus visitas. Entonces, dice, ahí en el Zoom, vamos, dice, yo te voy a hacer que te encuentres con Sergio, yo quiero que vos escuches su historia, ¿sí? Bueno, interesante. Me encuentro con Sergio, una persona que tenía más de 20 años, un poquito más de 20 años ya, digamos, privado de la libertad. Y entonces él comienza a contarme su historia. Dice que él estaba casado, era carnicero, ¿sí? Carnicero, tenía un negocio de carnicería. Y un día él empieza a sospechar que la esposa lo engaña, ¿sí? Que la esposa le engaña con otro hombre. Y esto esta sospecha va creciendo, va creciendo. Y un día él decide seguir a la esposa. Así que la esposa se va a trabajar, teóricamente. Él la sigue, perdón, y ve que la esposa se mete en una casa, que era la casa de su amante, ¿sí? De su amante. Así es que él deja pasar unos momentos, entra a la casa y los encuentra los dos, ahí, los encuentra los dos, y él en un ataque de ira irracional, mata a los dos, mata a su esposa y mata al amante de su esposa. ¿Qué hace? Huye y está prófugo durante 6 meses. Se va al campo, de allá vivía de su oficio, ¿no? Y entonces
huyo durante 6 meses. Pero un poco la culpa y el deseo eh, de no vivir de esa manera hace que a los 6 meses él ya no pueda seguir más con esa vida y se entrega a las autoridades. Bueno, viene el juicio, es juzgado, le dan una condena larga, bien larga, y yo me lo encuentro ahí, ¿no? Me lo encuentro ahí. Y entonces él me dice algo interesante, me cuenta, entre las muchas cosas que me contó, me dice, mira, dice, cuando yo finalmente recibo la condena, me designan, dice, el penal en donde yo voy a entrar y cumplir mi condena, ¿sí? O sea, una persona pasa por una serie de instancias y lugares hasta que recibe la condena firme y le designan un lugar. Llego, dice, voy a mi celda, dejo mis pocas cosas que tenía ahí y era hora de estar en el patio. Así que salgo al patio. Salgo al patio, veo una cantidad de grupos así, internos en grupo, y de este grupo, que era un grupo grande, se acerca un hombre, dice, 1,95 m, fornido, totalmente rapado y depilado. Parecía que era como una especie de, no sé, de estatus, marcaba eso una especie de estatus. Y dice, y el hombre se me acerca con cara de muy pocos amigos. Y yo dije, imagínense, mi primer día no sabía qué hacer. Yo dije, este puede ser mi primer y último día, decía él, ¿no? Entonces el hombre se acerca, él lo mira hacia arriba, porque tremendo el hombre de grande, y le dice, ¿vos me conocés a mí? ¿No? Él lo mira, y digo, si digo que no, este, me pueden pasar cosas malas, y si digo que sí, me pueden pasar cosas peores. No sé, eso es lo que él se imaginaba, ¿verdad? Y entonces titubeante dice, no, no te conozco. ¿Qué pasó? Les cuento. 4 años antes de que Sergio fuese arrestado, vamos a decir así, él iba por las calles del conurbano con su camioneta. Un día, como estos días que suele haber en Buenos Aires, ¿no? Una lluvia torrencial, un diluvio, 30, 40 centímetros de agua circulando por la calle, ¿no? Diluviaba. Y él va en la camioneta y ve una familia, el hombre, es el esposo, la esposa y 2 hijos, mm, pequeños, entre 17 y 10 años, que van empujando el auto. El auto parece que por causa de la lluvia se le había detenido y ellos iban empujando el auto en medio de esa correntada, en medio de esa lluvia, el viento y demás. ¿Qué hace Sergio? Sergio se detiene y le dice a la familia que se suba a la camioneta y él engancha con una linga es un cable de acero, engancha con una linga el auto y los lleva tirando hasta su casa, se baja de la camioneta, desengancha, los ayuda a empujar, a meter el auto dentro del garaje, el garaje estaba como en su vida, y se despide, ¿no? Y se despide. Un hecho más en la vida, ¿no? Resulta ser que este hombre de 1,95 m que estaba ahí en el penal, era ese hombre, era ese padre de familia, iba empujando el auto con su familia. Sergio se había olvidado, pero este hombre no se había olvidado. Cuando lo ve a Sergio lo reconoce. Pero este hombre que estaba en el penal era líder de uno de los grupos ahí, líder de uno de los grupos, y entonces él llama al grupo, los llama a todos y dice, quiero que sepan que Sergio es mi amigo. Y todos ustedes, dice, ahora tienen la obligación de protegerlo. Y si yo me entero que alguien lo toca, se las va a ver conmigo. Y entonces dice Sergio que sus primeros años en la penal, dice, yo era un príncipe, o sea, la gente me respetaba y me reverenciaba como si yo fuera, dice, una celebridad dentro del penal, ¿no? Y a mí me quedó esta historia y me hizo acordar de un pasaje, ¿no? Un pasaje increíble que, que lo compartí con Sergio cuando él me contaba esto, ¿no? Y está en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Otra versión dice, si no dejamos de perseverar. No nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos. Muchas veces nosotros nos cansamos de hacer el bien porque no vemos resultados, porque nos desanimamos, ¿sí? Porque dejamos de perseverar, pero si uno a lo largo de la vida va sembrando bien, en su momento lo cosecharemos. Yo soy un convencido que esa cosecha será aquí en la tierra, pero también en el reino de los cielos. O sea, las cosas, las obras de bien que hacemos,
tienen consecuencias eternas, en el sentido de que ayudamos a personas y somos instrumento de Dios para marcar la vida de esas personas y para que esas personas de alguna manera vean a Jesucristo, vean el amor de Dios en nosotros y los ayude a tomar decisiones eternas, decisiones de salvación, ¿sí? Así que hacer el bien tiene implicancias aquí, pero implicancias también eternas, y cosecharemos los beneficios aquí y también cosecharemos esos beneficios en la vida eterna. Entonces, esta parábola es interesante porque esta parábola de Mateo 25 no nos habla de religiones, no nos habla de doctrinas, no nos habla de creencias, nos habla de que el Hijo de Dios, que tiene una relación viva y de fe con Dios, nos habla de que aquellos que tienen una relación tan estrecha con Dios que logran discernir las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, hacen el bien. Porque yo creo que esa es una de las características de los hijos de Dios. No la única, pero es una de las características. Hacen el bien motivados por el amor de Dios en sus corazones. Sí, hay personas que pueden hacer el bien de manera egoísta. Dios conoce los corazones, Dios sabe, nosotros no lo sabemos. Pero una de las características del Hijo de Dios es que hace el bien motivado por el amor que Dios pone en su corazón, en nuestro corazón. Es interesante, y ya con esto termino, que la parábola del juicio final, el relato del juicio final, no es una amenaza. A veces algunos lo leen como una amenaza. Es una invitación. Es una invitación a vivir una vida plena, una vida significativa, ayudando a lo que más necesitan. Es Dios invitándote a sumarte a ese equipo de personas, a ese grupo, el grupo conformado por hijos de Dios sensibles que quieren gastar su vida ayudando a los demás. No los vas a salvar, no tenés la capacidad, no les vas a solucionar la vida porque seguramente tampoco tenés la capacidad, pero sí de ayudarlos a través de buenas obras a ver el amor de Dios. Ojalá nosotros podamos sumarnos a ese equipo, tener una relación más fresca con Dios, una relación viviente con Dios, llena de fe, y podamos discernir esas buenas oportunidades o esas oportunidades para hacer el bien que Dios nos quiere regalar, que ya las preparó de antemano y que nos da el privilegio, que extiende el privilegio a nosotros, para que nosotros podamos aceptarlas y tener la satisfacción de ser instrumentos de Dios y de hacer que la vida para algunos sea un poquito mejor.